Saludamos hoy en este día maravilloso a todos los que nos están escuchando, a toda la iglesia, Dios viviente, y deseamos lo mejor. Lo mejor está por venir porque Dios es fiel, bueno y poderoso. Ha sido fiel y lo seguirá siendo. Así que hay un tema que me gusta mucho, que lo mandé por texto en nuestro chat también, sobre que permanezcamos en Dios. Así como leímos la vez pasada, que permanezcamos en Jesús y que la palabra permanezca en nosotros y que de esa manera podemos pedir todo lo que queramos. Ahora también dice en esta palabra que permanezcamos en Dios. Vamos a buscarlo. Busque usted primera de Juan 3. La palabra es para repetirla, la palabra es para seguir con ella, la palabra es para continuar. La palabra es maravillosa y poderosa en Cristo Jesús. Bendecimos a todos los que se conectan en el nombre poderoso del Señor, porque sabemos que este es un tiempo bueno y maravilloso. Permanezcamos en Dios. Es estar con Él, es seguir con Él, es no apartarnos, es seguir buscando, es seguir en este tiempo de lucha, de como el ciervo brama por el agua, así debe de bramar nuestra vida y nuestra alma por el Señor, porque tenemos hambre de Él. Gracias, Señor, por ser tan bueno y poderoso. Y ahora dice, vamos y saludamos y decimos en primera de Juan 3. Arrancamos. Y dice, fíjense, pero antes vamos a buscar permanezcamos en Dios, que es el primera de Juan 2:9. Dice, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Imagínate si lo que más queremos es estar con el Señor, lo que más queremos es seguir y permanecer en Él. Gracias a los que nos saludan. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Y de eso vamos a hablar también, de la justicia que practicamos por ser del Señor. Entonces dice el 3, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos, y eso lo sabemos. Tú eres hijo, yo soy hija, somos los hijos de Dios. El mundo no nos conoce, no nos extrañemos que cuando hablemos, que cuando estemos en un lugar y sepan que nos dicen que somos cristianos, que seguimos a Cristo, pues hay personas que no nos conocen porque no lo han conocido a Él. Entonces pareciera como que no somos, como que nos ven diferentes, pero es porque no conocen al Señor. Si conocieran a Cristo Jesús, estarían muy contentos. Y aquellos que son simpatizantes de Cristo Jesús, pero no están todavía bien firmes, se alegran de conocernos. Dice acá, precisamente porque no lo conoció a Él. Por eso no nos conocen, porque no conocen al Señor. Así que sigamos hacia adelante. El 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, lo que yo voy a hacer, lo que Dios va a hacer en mí, no se ha manifestado, pero se manifestará. Y lo más hermoso es que cuando se manifieste, dice acá, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Cuando Cristo venga, seré semejante a Él y lo reconoceré, porque lo veremos tal como es Él. Mucha gente vendrá a Cristo y no lo reconocerá, pero tú sí lo vas a reconocer, porque dice, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esa esperanza. Ahora, si yo estoy creyendo que Cristo se manifiesta en mi vida, que Él está en mí, y yo creo esto con fe, y sé que lo veré como Él es, y sé que lo reconoceré. Mire lo que dice la palabra, el 3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica
Asimismo, así como Él es puro. Hay una esperanza maravillosa de purificarnos ante Él, de purificarnos día a día, porque nuestra esperanza está puesta en Él, no en nosotros, no en las circunstancias, no en este mundo. No, nosotros estamos puesta la mirada en el Redentor, en el gran yo soy. Entonces aquí dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. Vámonos al 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Ahora, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Cristo vino y como la ley no podía quitar el pecado, Cristo Jesús quitó el pecado, venció el pecado y entonces hoy estamos ante Cristo. Y dice aquí, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó, es otra manifestación, se va a manifestar cuando lo veamos, pero se manifestó cuando el pecado, dice acá, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Cristo se manifestó para limpiarme del pecado. Cristo se manifestó para limpiarte del pecado. Nosotros tenemos que entender que somos limpios del pecado porque Cristo se ha manifestado. Claro, tenemos que llevar una vida limpia, transparente, buscando hacer su voluntad, no hacer la nuestra. El problema es seguir haciendo lo nuestro y no lo que el Señor quiere. Y aquí lo dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Mire esta enseñanza tan linda. Y es una esperanza de gloria, una esperanza que debemos guardar en nuestro corazón. Todo el que está en Cristo no practica el pecado. Qué gran promesa de saber que yo cada vez que estoy más con Cristo, cada vez que me apego más al Señor, cada vez que conozco más su palabra, pues no practico el pecado. O sea, el pecado está. El diablo nos tienta. El pecado está latente para intimidarnos, para hacer fuerza, para oprimirnos, para traer opresión, oposición. Pero el que conoce a Cristo y Cristo vive en él, no lo puede practicar, porque ya no está en él practicarlo. Puede que se equivoque en algo. Sí, se equivoca, pide perdón y Dios sabe, pero no está planeando el pecado, no está planeando hacer algo que le desagrada al Señor, porque el mal no está en nosotros, porque es Cristo el que vive en nosotros. Esta palabra en ese momento le va a llegar a una persona o una persona que se siente culpable, que cree que no es suficiente con pedirle perdón a Dios, que sigue creyendo que su pecado no ha sido perdonado. No, aquí lo dice muy claro. Su pecado fue perdonado porque Cristo compró el pecado. Y ahora, como Cristo se ha manifestado en tu vida, tú no practicas el pecado. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Ese es el 5. Y Él no tiene pecado. Mi Cristo no tiene pecado ni tendrá. Mi Cristo es libre del pecado. 6. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. La palabra que leímos en Juan 15, por 2 miércoles anteriores, dice, si permaneces en mí. Si permaneces en mí. Más de 6 veces lo pide. Después, si permaneces en mi amor. Si la palabra permanece en ti, pida lo que quiera, que en eso es glorificado el Padre. Aquí lo dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Entonces nosotros nos vamos a levantar firmes diciendo, no voy a practicar el pecado porque Cristo está en mí. Me alejo de las tentaciones, me alejo de lo que quiere llevarme, de los pensamientos, de las acciones, de las circunstancias, del mal consejo, de una mala amistad y me alejo. Porque dice acá muy claro en el 5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. 6. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. ¿Estamos? Después dice, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Y aquí estamos mirando
que ¿por qué no nos conocen? Porque no han conocido al Señor. Cuando tú conoces al Señor, permaneces en Él. Y cuando permaneces en Él, no practicas. Una cosa es que el pecado nos aceche. Una cosa es que el pecado esté. Pero otra cosa es que yo practique o no practique. Yo no estoy practicando el pecado. Tú no lo estás practicando el pecado. Porque el que practica el pecado es el que está en un área de su vida que está tentado y quiere seguir y quiere apartarse y no quiere seguir las reglas del Señor, no quiere seguir sus mandamientos, no quiere obedecer. Entonces tiene que buscar que se manifieste más Cristo, un Cristo encarnado en su vida, un Cristo de gloria en su vida. Dice el 7, queridos hijos, que nadie los engañe. Nadie nos puede engañar. El que practica la justicia es justo. El que practica la justicia es justo. ¿Y quién es el justo? Según lo que yo estaba estudiando, justo es la persona que sigue los mandamientos del Señor. Justo es aquel que no comete pecado. Justo es aquel que quiere obedecer al Señor, que sigue sus reglas, sus formas, que no se aparta, que ora, que clama, que gime ante el Señor para hacer su voluntad. Amados, sigamos buscando al Señor. El Señor es fiel y verdadero y nos va a ayudar porque dice, queridos hijos, el 7, primera de Juan 2:7, queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo así como Él es justo. Nos enseñan a ser justos y queremos ser justos, ser obedientes, ser justos, cumplir su palabra es ser justo, cumplir sus mandamientos es ser justo. Preguntarle al Señor qué debo hacer y seguir es justo. Dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. Y a veces esto es como una palabra fuerte, pero la Biblia lo dice y no podemos negar lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. O sea que aquellas personas que continúan y perseveran y no quieren hacer un cambio, que siguen en sus malos negocios ilícitos, en sus dificultades, siendo agresores de la ley, agresores de los mandamientos, agresores de la palabra del Señor, que no obedecen, practican el pecado. Tú no practicas el pecado. Tú estás escuchando porque tú tienes hambre y sed del Señor. Estamos hablando de los que no quieren, porque no lo han conocido, porque el Señor no se ha manifestado. Porque déjeme decirle que una vez que el Señor se manifiesta, tu vida tiene que cambiar. El giro es de 180, un cambio total. Y usted puede poner un like, puede poner un aplauso, puede poner un corazón, puede poner lo que quieras. Pero usted puede perfectamente decir, yo no permanezco en el pecado. Yo no permanezco, yo no practico. Practicar es cuando yo insisto en hacer una cosa. Yo practico el enseñar el evangelio. Yo practico el predicar la palabra. Yo practico el levantarme a orar. Yo practico el hacer el estudio. Yo practico hacer el bien. Eso es lo que tú debes decir. ¿Qué practicas? Practica la oración, practica la intercesión, practicas el llamar a sus hermanos, practicas el predicar la palabra, practicas el que siempre estás atento a las cosas de Dios, porque tienes hambre de Dios, porque el Señor se ha manifestado a tu vida. Deja que Él se manifieste cada día más en el nombre de Cristo Jesús. Aquí dice, ninguno que haya nacido de Dios. No, perdón, me faltó este que me gusta mucho y quiero que te lo aprendas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El diablo es un pecador. El Hijo de Dios, mira esto, que con esto usted puede orar. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Él vino a destruir las obras del diablo y tú lo puedes decir. Satanás o mal, lo que estás echando, recuerde que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras tuyas.
yo estoy con Cristo, estoy justamente con Él crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y tienes que decirle, el que practica el pecado no es de Cristo. Yo soy de Cristo, aléjese de mi vida. Porque el Señor dice que el diablo viene como león rugiente, pero que tú te sometas al Señor y Él tiene que huir de ustedes. Por eso dice acá, fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Va a destruir las obras del diablo. La palabra Cristo destruye las obras del diablo. El 9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Si yo nací del Señor, ¿cómo voy a insistir en practicar el pecado? Si tú estás con el Señor, hay gente que cree y dice, yo estoy con el Señor, pero si practica el pecado, no está con el Señor. Y creen estar más creyendo, he escuchado, que creen que están más fuertes y más seguros que un hombre cristiano, porque no conocen al Señor verdaderamente. Lo han oído, pero no vive en su corazón. Y aquí dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Nadie que ha nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Y no puede, o sea, es que hay una semilla que Dios planta en nosotros y no nos deja pecar. Nos redarguye, nos trae arrepentimiento, nos trae que si hicimos algo, pidamos perdón. No podemos seguir derecho sin antes arrepentirnos. Y podemos saber pensar en hacer algo y al fin decidimos que no lo vamos a hacer porque no viene de Dios. Así lo dice. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios, no estás practicando el pecado. Puede haber pecado a tu alrededor y tú lo rechazas, porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Aquí dice el 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y del diablo. La Biblia lo enseña. Hay mal, hay bien. Hay pecado y hay no pecado. Hay dulce, hay amargo. Hay salado, hay dulce. Pero no podemos estar entre los dos. Hay un camino. El camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Digan un amén, aplaudan un amén, en el nombre de Jesús. Pase esta palabra a la persona que la necesita y dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y ahí decimos, ¿nos amamos los unos a los otros? ¿Aceptamos cada uno? Estamos pensando, haga una lista. ¿Estás practicando algo que a Dios no le gusta? De pronto lo haces inconsciente, pero ya es tiempo de que digas, Señor, ¿qué no te agrada? Porque yo quiero agradarte en todo. Cuando le agradamos a Dios, nuestra vida cambia. Cuando le agradamos a Dios, estamos haciendo su voluntad. El problema es cuando no hacemos su voluntad. Entonces, el mundo no conoce a los que son de Dios, a los hijos, porque no han conocido a Cristo. Se va a manifestar el Señor. Y cuando se manifieste, seremos y lo conoceremos a Él tal como Él es. ¡Qué bendición! Pero si yo sigo creyendo esta promesa, entonces me purifico a sí mismo. Y la palabra dice que nosotros ya somos nacidos de nuevo, ya tenemos la semilla de Dios, ya estamos en Él, que el pecado está, pero no lo practicamos. Hay una diferencia en que esté, porque ahí puede haber un balón de fútbol, pero lo practicas. Puede haber un piano, lo practicas. Una cosa es que esté y lo veas y otra cosa que lo practiques. Tú no practicas el pecado. Practicar el pecado es que si alguien está y necesita tu ayuda, tú con tu corazón herido, enfermo, no le ayudas. Si le hizo algo, dice, no lo perdono, ve a ver qué va a hacer, ojalá le vaya mal. Nosotros no podemos desearle
mal a nadie, porque tú no quieres nunca pasar por cosas difíciles, sino estar bien. Practicar el pecado es aceptar que se mate el uno al otro, de ver que van a planear una muerte para alguien y la permitas. Eso es practicar el pecado. Eso se denuncia y no se hace. Practicar el pecado es estas personas que abusan de los niños, de los ancianos, de las mujeres y no se arrepienten. Eso es pecado y lo practica. Practicar el pecado es aquellos que están planeando un robo, planeando un asesinato, planeando una venganza, planeando negocios ilícitos. Eso es practicar el pecado. Usted trabaja justamente, usted ve por su familia, usted está haciendo las cosas correctamente, usted busca de Dios, busca la palabra, y si hay algo que no te agrada, tú te arrepientes. Eso es no practicar el pecado. Nosotros no podemos practicar el pecado porque a Dios no le agrada. Practicar el pecado es desanimar a aquellos que estando en el Evangelio ya no quieren estar porque tú los has desanimado. Practicar el pecado es permitir vivir una división en tu iglesia. Eso es practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que tienes de división se lo lleva a otras personas y no te vas conforme porque estás molesto, porque no se hicieron las cosas como querías y entonces sale de ti aquello que a Dios no le agrada. Y Dios se lo permite ver. Practicar el pecado es ser infiel a su esposa. Practicar el pecado es los jóvenes no poderse contener y poder entrar en fornicación, faltándole a Dios. Pero todo tiene perdón. Si tú pides perdón, el Señor te perdona. Y si pides perdón y te arrepientes, pues el Señor es justo y fiel. El problema es que no nos arrepentimos ni buscamos ese perdón. Así que nosotros nacimos de Dios y tenemos una semilla que no nos permite pecar. Y acuérdese que el enemigo vino, pero Dios, Jesucristo, vino a deshacer las obras de Satanás. Jesucristo vino a deshacer toda maldad. Por eso somos ahora en Cristo victoriosos. Tenemos la victoria del Señor. Así que esta palabra es poderosa. Llévala en su corazón. Recuerda, tú no practicas el pecado. El que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Porque no le obedece al diablo y no a Dios. Y tú le obedeces al Señor, porque tú lo amas. Así que sigamos adelante, confiando en el Señor. Preparémonos para el ayuno de viernes, sábado y domingo. Preparémonos para el domingo, día de resurrección. El viernes, día de Semana Santa. El sábado santo y el domingo resurrección. Venimos vestidos de blanco, tenemos comida rica en la iglesia, la salida lo esperamos a las 5. Celebremos un día tan especial. Los niños tienen su programa y damos gracias a las maestras que han dedicado el tiempo para ellos. Bendecimos las manos y todo lo que la gente va a hacer para la iglesia, porque estamos trabajando para el Señor. Damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha regalado. Los amo, los bendigo y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, permita que mis hermanos te conozcan, que permanezcas tú en ellos, que ellos te busquen como el ciervo que brama por el agua, que tengan hambre y sed de ti, Señor. Bendícelos a todos. Bendice a los que no te conocen, para que puedan abrir su corazón y que ellos entren en esa comunión y tú entres a ser el Señor y Salvador de sus vidas. Señor, todo aquel que ora diciendo Jesucristo, te necesito, que haya un cambio de vida, un cambio por la semilla que tú has puesto, Señor, porque tú te has manifestado, mi Jesucristo, y el que te conoce no practica el pecado. El pecado está en el mundo, pero una cosa es que esté y otra que lo practiquemos. Señor, oramos por todos los que necesitan en este momento nuestras oraciones. Cuántas personas sufriendo, cuántas personas están en situaciones tan difíciles, pero solo tú lo puedes ayudar.
Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayuda a Ucrania. Ayuda a los misioneros y a todas aquellas familias que están sufriendo, niños. Y para esta guerra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que se haga tu voluntad y no la del hombre. Perdónanos, Señor. Levantamos a todos los que van a ayunar ahora. Y levantamos también los del fin de semana. Levantamos los que se bautizan. Levantamos los que celebran tu día. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey. Oramos por los enfermos. Por aquellos que están hoy enfermos sin esperanza. El Señor les dice, hay esperanza. Confía en mí y yo haré grandes cosas, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que van a escuchar este mensaje y van a recibir una palabra que los va a transformar, que se les va a quitar la culpa, porque van a saber que son hijos, que hay una semilla plantada, que Cristo se ha manifestado y que el pecado no lo puede dominar, porque Él no es esclavo del pecado. Cristo lo venció, porque no lo practica, porque puede tener la fuerza para orar y deshacer las obras del enemigo, porque mi Cristo vino a deshacer. Imagínate qué promesa más grande. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás en nuestra vida. Señor, quédese con nosotros en este tiempo tan maravilloso y bendiciones a todos. Saludamos muy especial a Sus Flores, a María Rivera, a Los Flores, a Agustín, a toda la familia. Quieren ir a conocer a Hawái. Dios los bendice y que puedan ir a Vanessa, a Wendy, a Maribel, a María Orellana, donde está, Señor, de cada país que nos llaman, a Jackie, a Rosita, en el nombre de Jesús, y a Adis, a Yole Selin, a María López, Señor, a Urso Arnold y a Ana Vargas, a todos los que están aquí, que los puedo ver, porque hay más gente conectada que si no ponen like, no puedo saber quién es, pero yo sé que están ahí. Dios los bendice grandemente y que este mensaje llegue a su corazón y que la respuesta llegue a su corazón. Dios le hable en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les habló la pastora Ruth Villamizar, de Dios viviente, y estamos para servirle. Así que entramos en ayuno el viernes, sábado y domingo, resurrección, servicio poderoso, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.